Recording in progress. Listo, Héctor. Bueno, mi coronel, bienvenido, muy buenas tardes y a todos los oyentes de Radio Libertaria. Un saludo muy especial desde acá, desde Colombia, en diferentes partes del país, donde somos unidos para ser más fuertes y unidos con Radio Libertaria desde la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, y en este programa que lo hemos denominado Mejorar por Colombia. Ya estamos los panelistas y quienes vamos a tratar el tema del día de hoy. Nos encontramos entonces con el coronel de la Reserva del Ejército, el coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, presidente de la Fundación Excelencia y Transformación. Y también tenemos al coronel Edison González, también de la Reserva de nuestro Ejército Nacional, candidato a doctor en este momento, quien nos va a participar el día de hoy en un tema que hemos escogido muy interesante, mi coronel Villamarín. No sé si usted quiera nombrar el título o lo digo yo, mi coronel, porque el tema creo que a todos les va a gustar muchísimo y pues bienvenidos para que vayamos rompiendo el hielo y empezando en tema. Edison, bienvenido. Villamarín, bienvenido. Empezamos entonces en un tema que tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿correcto? Sí, señor, es el análisis del informe que presentó la Comisión de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en Colombia. Correcto, comisión. Le puse corte, qué pena, comisión, correcto. Comisión, sí, la Comisión de Derechos Humanos, con base en la visita que hicieron a Colombia, pero entonces le pediría si en 3-4 minutos el coronel Edison González nos complementa la información que nos quedó pendiente del atentado contra el presidente Duque, y ahí sí iniciamos de lleno con el tema, porque la semana pasada recuerde que tuvimos ahí un problema de bajón de electricidad, y entonces él iba en la mitad del camino explicando, a ver si nos redondea la idea, y ahí sí iniciamos con el tema de la Comisión Interamericana. Perfecto, mi coronel González, adelante entonces, 4 y 8 minutos, en 10 minutos hacemos el redondeo de la idea del programa pasado entonces. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel Villamarín o mi coronel Carrascal. Sí, para complementar entonces la idea final de lo que estábamos concluyendo sobre la situación de los atentados terroristas desarrollados en la Brigada 30 en Cúcuta contra una unidad militar donde se logró establecer por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional la participación de un exmiembro retirado del ejército, un capitán, podríamos decir, en una condición de infiltrado que había participado en diferentes acciones delincuenciales, posteriormente pues en actividad, investigado y posteriormente relacionado de manera directa en este atentado, pues simplemente era concluir sobre la capacidad de las diferentes estructuras del gado residual que delinquen en ese sector del país, pero lo más importante es la relación que tienen con Venezuela, la relación que tienen esas estructuras con el narcotráfico, de igual manera la capacidad que tienen de filtrar, de desarrollar actividades de inteligencia delincuencial que les permitió no solo detectar una vulnerabilidad al interior de la unidad militar que atacaron, sino también el haber desarrollado las labores de inteligencia delictiva para posteriormente atentar contra la vida del señor presidente de la República cuando su aeronave estaba haciendo aproximación en vuelo al aeropuerto de Cúcuta. Esto nos determina y nos da una lectura sobre las capacidades de las estructuras de desarrollar una nueva modalidad o una modalidad muy específica sobre objetivos muy concretos, muy puntuales, explotando debilidades de sus objetivos. A esto se suma la gran capacidad de obtener recursos económicos con los cuales compraron los vehículos, las armas, alquilaron otros para hacer los movimientos de la estructura que iba a desarrollar las labores en ambos atentados. Con el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su informe que recién presentó a Colombia, del cual vamos a hablar hoy. Entonces, sigamos con el ejercicio. Mi coronel, muchas gracias. Primero, correcto, primero cuéntenos usted un poquito, o mi coronel González, que está, por supuesto, en su doctorado en estos temas de gobierno, el concepto de Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué esa comisión nos presenta un informe? Sería la primera pregunta, antes de entrar en materia del informe. Pues es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una organización adscrita a la OEA, que tiene toda una estructura jurídica
eh, que tiene su definición o su objeto social, tiene un capítulo que ellos llaman el mandato y las funciones, o sea, cómo se organiza, cuál es su estructura interna, su funcionamiento, el alcance, la capacidad que tienen de influir en los países, por qué existe, etcétera. Ahí está la razón de ser. Luego ya explica la composición de cuántos magistrados la integran, cómo es que los nombran los gobiernos a quienes representan, cómo se eligen finalmente. Luego también tiene dentro de su estructura lo que ellos llaman las fuentes del mandato, es decir, ¿de dónde nace eso? Pues es básicamente de la Carta Internacional de la Organización de Estados Americanos, OEA. Y tiene unos documentos básicos que pues no nos vamos a poner a detallarlos aquí, pero tiene como una reglamentación o una jurisprudencia cuando ordena tomar medidas cautelares es de obligatorio cumplimiento y tiene pues como toda organización seria una comisión encargada de hacer las relatorías o de estructurar lo que ellos elaboran, de resumirlo, de redactarlo y pues tiene todo un archivo respecto a su actuación desde cuando fue aprobada por la OEA y en el funcionamiento que ha venido adquiriendo visitando distintos países. Entonces dijéramos que es una ONG dentro de otra ONG muy grande que es la OEA, Organización de Estados Americanos, que le permite a la OEA con un sector específico hacer una observación, unas recomendaciones y en algunos casos unas resoluciones frente a lo que ocurre en el manejo de los derechos humanos con los países que obviamente estén afiliados a la OEA y que tengan, le hayan dado jurisdicción y competencia a esta entidad. Y desde luego, pues ya tiene también una definición clara de quiénes son sus funcionarios, cuáles son las medidas que ellos pueden tomar, cuáles son sus misiones, sus tareas, sus funciones y la interacción que tienen con los gobiernos, cuál es la metodología, cómo se hace eso, porque no es que la comisión puede entrar a un país de una vez a desconocer la autoridad legítima, sino que todo debe ser mediante una coordinación. Manejan también ellos un plan estratégico, en este caso, en el actual, están manejando el plan estratégico 2017-2021, tienen unas estadísticas para consulta en su página web de todo lo que han hecho, también detallan cuántos funcionarios tienen o empleados, tienen un sistema de becas para algunos de los participantes o integrantes de la OEA, y tienen pues también posibilidad de que estudiantes universitarios de todo el continente, como dicen aquí, iberoamericano, pero pues realmente ahí participa también Estados Unidos y Canadá tienen acción, pueden ir a hacer pasantías en las tareas que desarrolla la CIDH. Como vemos, es una entidad que tiene bastante poder, que tiene una organización muy sólida y que tiene el respaldo tanto de la OEA como organización como de los países miembros de la OEA. Coronel González, no sé si quiere agregar algo acerca del marco teórico en esa primera parte de OEA y la comisión. No, yo pensaría que mi coronel lo ha resumido todo en el ámbito de la responsabilidad que tiene la Comisión Interamericana de cumplir prácticamente lo que llamamos lo pactado, lo firmado por Colombia como dentro del bloque de constitucionalidad en lo referente a derechos humanos. Pues por obvias razones es perfectamente claro que el seguimiento y la situación sobre Colombia a lo largo de todos estos años pues ha sido supremamente importante. Sin embargo, la situación sobre la base del seguimiento que ha hecho la Corte Interamericana se podría decir que es redundante teniendo en cuenta de que en Colombia la institucionalidad, la articulación de la institucionalidad en la protección de los derechos humanos y de la justicia, y podríamos decir desde el punto de vista de la capacidad por medio de la Defensoría del Pueblo, los diferentes organismos y mecanismos que tiene Colombia para la defensa de los derechos humanos, podríamos decir que es más esta visita una situación donde se explota la coyuntura política, donde se ha pretendido visibilizar o mostrar a un Estado represor, a un Estado violento, que no respeta supuestamente el derecho a la protesta. Yo creería que la situación coyuntural en las condiciones en las que vienen y en las que presentan el informe, pues nos dan una lectura política bien interesante que sería motivo de esta charla. Gracias.
Coronel González, muchas gracias. Mi coronel, el informe presenta el que sale en la página de la Organización de Estados Americanos. En su encabezado dice, la CIDH condena las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas de Colombia, rechaza toda forma de violencia y reitera la importancia de que el Estado honre sus obligaciones internacionales. Ese es el encabezado de lo que es un documento de 48 páginas, mi coronel, si no estoy mal, donde está el informe original que presenta la comisión. En resumen, mi coronel, ¿cómo podríamos dividir para tratar el tema en la reunión ese informe y para irlo desglosando y trabajar lo que pensamos y lo que podemos resumir de ese documento? Bueno, es una cosa interesante. Primero, hay que precisarle a nuestros oyentes y a los que nos observan en este momento y los que nos verán después en las redes sociales, que la visita de esta comisión se llama una visita de trabajo. Como decíamos en el bloque anterior, esta visita debe ser concitada y coordinada con los gobiernos. Ahí hacemos un breve paréntesis para decir que se presentó una situación incómoda porque la señora canciller estaba de viaje precisamente en Estados Unidos, donde funciona la sede principal de esta comisión, y ella estaba coordinando con el gobierno de Estados Unidos aspectos relacionados con la seguridad en Colombia, con el paro violento que promovió la izquierda terrorista contra el gobierno colombiano y otros acuerdos de cooperación internacional que existen entre Estados Unidos y Colombia. Entonces, estas personas un poco salidas de la lógica y de la tónica, presididas por una señora de nacionalidad chilena, querían que la canciller les contestara ya mismo y mejor dicho, en menos de 24 horas les diera el aval para venir a Colombia, y resulta que ni la canciller se manda sola, ni puede tomar esa decisión, ni mucho menos ellos pueden decir que cuándo ponen la fecha. El Estado colombiano es autónomo para decirles cuándo vienen y cómo organiza también la participación. Entonces, después de un tira y afloje que hubo allí, finalmente el gobierno colombiano fue transparente y les dijo, ustedes pueden venir cuando quieran, y quedó acordada esa visita de trabajo entre el 8 y el 10 de junio. Y tiene varias características complejas esto, porque ellos venían con la agenda que los promotores del paro y del terrorismo urbano les enviaron, y se enfocaron fue en esa agenda, y por eso lo hemos dicho en algunos escritos y en otras intervenciones, que no hubieran, en ese caso no hubiera necesidad de haber venido, porque simplemente iban a legitimar lo que decía los promotores del paro y la violencia y el terrorismo que afectó a Colombia durante más de 2 meses, y en medio de la pandemia y con la crisis económica que está padeciendo el país, igual que el continente. Pero finalmente, el informe de trabajo que ellos hicieron no es una resolución, y esto tenemos que ser claros para que los oyentes que están en este momento atendiendo nuestra invitación lo interpreten mejor. No es una medida cautelar, no es una resolución, es simplemente una serie de recomendaciones y observaciones de lo que ellos vieron, repito, a partir de una agenda que les envió la izquierda armada y desarmada, que más o menos tocaba temas como el respeto al sistema interamericano de derechos humanos. También hablaban del derecho a la protesta que tienen todos los ciudadanos. Hablaban también del enfoque étnico-racial, o sea que ya le metieron cosas que no son ciertas, que pasaron en eje paro, pero ellos lo metieron en especial porque los indígenas, como lo hemos expresado en nuestros conversatorios y con la participación de la señora Diana Perafán, lo que hay es una manipulación oportunista y un grado alto de corrupción. También incluyeron lo de la violencia sexual con unas mentiras que publicaron de que una muchacha había sido secuestrada y violada por los policías en Popayán, y sin ninguna verificación de medicina legal ni de nadie, fueron sacando eso a los 4 vientos, y unos hashtags que decían nos están matando y hay violencia sexual contra las protestas, y resulta que ya medicina legal y la misma comisión vino a Colombia y se dio cuenta que eran mentiras y que era un montaje, pero ya estaba causado el daño porque estaba publicado en las redes y estaba dicho que Colombia era un país, como lo explicaba el coronel González, un país ogro, dictatorial y violador de derechos humanos, lo cual no es cierto, pero ya lo han montado de esa manera. También insistieron mucho en el traslado y el uso de la protección a la desaparición de personas, y resulta que aquí nos apareció otra figura, que muchas de las personas que decían que estaban desaparecidas andaban, eran como decimos los colombianos, enrumbados y perdidos por allá en otros lados,
y que no hay tales desaparecidos en la protesta, sino que lo que hay eran personas que aprovecharon la protesta para perderse de sus familiares o de su esposa o de sus hijos, y la izquierda muy hábil aprovechó para colocar esas denuncias, y querían ellos que en la visita de trabajo de la comisión fueran acompañados por la izquierda y no por los funcionarios de gobierno colombiano y por las autoridades, como debe ser la lógica, para visitar todo lo que quieran. Y por último, también trataron la asistencia militar y las medidas disciplinarias contra los funcionarios policiales. A la Policía Nacional le echaron todo el agua sucia y dijeron que era la que organizaba la violencia en las protestas, cuando eso es falso, que tuvimos hasta el caso de policías encerrados en sitios donde les iban a prender candela, y si no es por la comunidad que interviene, los vándalos de la protesta los hubieran asesinado. Y de igual manera pidiendo la destitución de todos los policías, y tuvimos el caso de un capitán a quien no solamente lo asesinaron, sino que hasta lo desnudaron, y su cuerpo ya, su cadáver, su cuerpo sin vida fue torturado y golpeado de una manera inmisericordia. Entonces, el señor capitán Solano, que en paz descanse, también postulado a doctor, capitán Solano de la Policía Nacional, que en paz descanse. Solidaridad con su familia, señor. Sí, señor, toda la solidaridad nuestra como colombianos, como soldados, como patriotas, con el señor capitán, que fue víctima, y sin embargo la Comisión Internacional, para cerrar mi intervención, miró para otro lado, se hicieron los de la vista gorda, tenían solamente un ojo izquierdo mirando para todo el problema, y eso ni siquiera lo tocaron en el informe final. Así es de que ese informe, aunque es válido en el sentido de que es una entidad seria, o al menos se cree seria, perteneciente a una entidad muy importante, que está en descrédito desafortunadamente, ese informe es sesgado y no obedece a la realidad. Y por eso piden, como lo vamos a ver más adelante, es que se desaparezca el ESMAD para que los vándalos tengan todo el camino abierto en sus protestas. Coronel, quiero hacerle un poquito de enfoque en lo que, bueno, uno es el informe y otro, por supuesto, el comunicado de prensa que saca la Organización de Estados Americanos. Realmente ellos sí lo manifiestan para que no quede de pronto en el aire, y justamente hacen relevancia acerca no solamente de la violencia desmedida y la escalada de violencia, sino que justamente hacen mención a lo que fue la muerte de dos de nuestros policías en los actos, de los disturbios que se presentaron, y también hacen mención de todas las víctimas. Para entrar un poquito en los temas, mi coronel, primero hablemos un poquito de eso. En esta parte, mi coronel, habla el informe de que el Estado colombiano informa de que se han llevado al menos 9.623 protestas. Esa primera parte, mi coronel, quisiera como que pusiéramos un poquito en contexto a los oyentes. Es que 9.623 protestas, pues es un número bastante grande, y de pronto hacer un resumen pequeño de por qué estamos llegando o por qué se llegó a este punto, y por qué darle un poquito de credibilidad también, por supuesto, al informe. Entonces hablan de 9.623 protestas, y donde habla el informe de una participación aproximada, por supuesto, al sumar todas estas protestas, y creo que es un periodo de tiempo mucho más grande que el que realmente vinieron a evaluar, donde dice que hay una movilización cercana al 1,5 millones de personas. De esas mismas, dice que resalta que al menos en estas protestas hay casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales. Hace referencia especialmente a ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Popayán y Yumbo. Creo que hay un entorno geográfico importante, y para que también de pronto le hagamos un tanto a la referencia. Sobre el tema de los agentes de la policía, sí lo menciona, por supuesto, someramente. Dice que en ese contexto la CIDH manifiesta su extrema preocupación por el fallecimiento de al menos 2 policías, 966 heridos de la policía, y la destrucción de 25 estaciones adicional de todas las otras edificaciones de seguridad. Mi coronel, ¿algún comentario al respecto de esa primera parte del informe? Pues yo quisiera que el coronel González nos explique los antecedentes, pero quiero anotarle aquí también que es que hay varias cifras, y por eso la desinformación afecta, pero aquí miremos en el informe final, punto número 25, y luego para que mi coronel González nos explique los antecedentes de por qué la izquierda llegó a montar ese estratagema. Entonces, la CIDH
en el punto 25 de su informe, reconoce que el Estado colombiano reportó ante ellos que entre el 28 de abril y el 4 de junio, es decir, estamos hablando de 66 días, perdón, de 46 días, corrijo, estaba haciendo cuentas de julio, son 2 de abril, 31 de mayo y 4 de junio, quiere decir que son 37 días. En el marco del paro, el gobierno nacional registró en su estadística 12.478 protestas. De ellas fueron activas en 862 municipios y de los 32 departamentos. O sea, todo el territorio nacional recibió un impacto importante de esas protestas. Y le decimos a los oyentes que no saben o que no son colombianos, que es que en Colombia hay 1.100 municipios. Quiere decir que prácticamente en el 80% de los municipios hubo protestas y que en total fueron 12.478. Y esas protestas fueron de la siguiente manera: 6.328 concentraciones, 2.300 marchas, 3.190 bloqueos, que es una cifra gravísima. Los bloqueos, para los ciudadanos de otros países que nos escuchan, consisten en que unos vándalos salían en las carreteras principales, instalaban allí unas barricadas, montaban carpas y cocinas comunitarias sin ninguna facilidad sanitaria, y ahí convivían como en la Edad Media, ellos instigados por delincuentes armados, y cuando se acercaba la fuerza pública, hasta disparos de armas de fuego le hacían. Fue necesario utilizar ya una fuerza más contundente para desarmar esos bloqueos. Pero ustedes conocerán que Colombia no es que tenga todo el territorio con amplias carreteras, sino son carreteras casi todas secundarias, y 3.190 bloqueos en el territorio nacional en 32 departamentos es paralizar la economía, es causar un daño terrible y causarle daños a la sociedad, como se causó con lo de los jóvenes, con lo de la salud, que murieron personas que no pudieron ser atendidas en los hospitales en plena pandemia, y otros problemas. Hubo 632 movilizaciones y 28 asambleas todas orientadas a buscar derrocar al gobierno nacional actual e instaurar un nuevo sistema de gobierno, entre comillas, popular. Y finalmente dice el informe que en 11.060 de las protestas no hubo hechos de violencia, pero quiere decir que si en 11.060 o digamos 11.000 para dar una cifra cerrada, no hubo violencia, y si hubo 12.500 protestas, quiere decir que en 1.500 protestas sí hubo violencia, y eso es demasiado. Y la violencia era destrucción de instalaciones públicas, de empresas privadas, ataques a la Policía Nacional, incendios a juzgados, destrucción de la sede de la Fiscalía en Popayán y destrucción de un cuartel de policía en el Cauca. Así de que esto es bien grave. Entonces, me parecería que aquí mi coronel González nos podía hacer el cuadro de cómo se llegó a esa situación, porque realmente desde que comenzó el gobierno Duque, la izquierda armada y desarmada venía con esa intención. ¿Tienes el micrófono apagado, mi coronel? Muchas gracias, coronel. Bueno, primero quisiera complementar un poco, mi coronel, solicito antes de pasar al contexto sobre la situación de cómo se fue configurando la situación de las... Se le apagó. Y la influencia de las organizaciones criminales que de cierta manera empañaron estas jornadas. Hay algo que es bueno complementar a la gestión que había hecho la señora vicepresidenta de la República y canciller estando en Estados Unidos. Era la necesidad, había expresado la necesidad de que en esa visita que se desarrollara por parte de la CIDH a Colombia se desarrollara una hoja de trabajo, una agenda que incluía inicialmente una audiencia privada con la Fiscalía General de la Nación, con la Procuraduría, con la Defensoría del Pueblo, con el ánimo de entregar un contexto institucional de lo que se conocía por parte de inteligencia, lo que se conocía en todos los procesos de judicialización por parte de la Fiscalía General de la Nación, y pues que de igual manera este balance fuera independiente, fuera integral, fuera transparente sobre la situación
de lo que estaba ocurriendo hasta esa fecha en particular, teniendo en cuenta que la visita oficialmente iniciaba el 8 de junio, pues por obvias razones requerían de que ese informe se entregara un día antes de iniciar la visita oficial. Posteriormente, se solicitaba de que dentro de esa visita se tuvieran en cuenta unos protocolos, unos formatos que debían llevarse bajo la condición de que habían unas prioridades sobre esa visita donde la violencia había sido mayor, exacerbada, donde había sido claramente conectada la violencia de algunos protestantes y manifestantes contra la fuerza pública, y se solicitó de que fueran sobre ciudades específicas, como ya lo mencionaba mi coronel Villamarín, en la ciudad de Cali, en la ciudad de Tuluá, en Popayán, donde pues por obvias razones fue mucho más fuerte la presencia de estas estructuras delincuenciales atacando y bloqueando la situación del abastecimiento hacia el interior del país. Cabe anotar de que esta región es supremamente rica, cabe anotar de que el Valle del Cauca, pues para todos los oyentes, tiene conexión con uno de los puertos más importantes hacia el Pacífico, que es Buenaventura, y de igual manera es la vía panamericana que conecta con el Ecuador, y parte de lo que se consume en el interior del país viene del departamento de Nariño, Valle y Cauca. Otro aspecto importante que se solicitó en su momento fue tener en cuenta la situación de que en las audiencias se recibieran personas y organizaciones de diferentes sectores como la salud, servicios públicos, empresarios, industriales, que se habían sentido afectados y amenazados por la situación de los bloqueos y la situación y la afectación a la economía, asimismo al abastecimiento hacia el interior del país. Sin embargo, pues cabe anotar de que esto no fue tenido en cuenta, y pues que lamentablemente lo que conlleva a que la agenda no se llevó bajo esta secuencia, y eso es lo que determina que el informe no necesariamente haya sido tan objetivo como se esperaba. Algo importante aquí es que de igual manera, por parte de la fuerza pública, por parte de la institucionalidad, habían víctimas civiles que estaban en condiciones de contar la situación que habían vivido en esos bloqueos, y de igual manera miembros de la fuerza pública, víctimas y familiares de los fallecidos, que querían contarle a la CIDH con detalle esta situación, en la cual no fue posible y no se dio bajo esa petición. Pasando ya directamente al contexto de lo que se ha conocido hasta el momento y que rodea el interés de las organizaciones criminales de financiar estas protestas y de desarrollar un proceso secuencial, digámoslo, ya lo habíamos mencionado, desde al modelo chileno, al modelo ecuatoriano, protestas violentas sobre la infraestructura crítica, sobre algunos monumentos, objetivos, vías, bloqueos. Pues encontramos aquí lo que ya se conoce por parte de la institucionalidad, por parte de la justicia, de la fiscalía, de nuestra policía, y es la participación directa. Y no solo la participación en el direccionamiento de las estructuras de las antiguas FARC, hoy en día representadas en la supuesta mal llamada Segunda Marquetalia, y el ELN en la financiación, orientación y direccionamiento de estructuras criminales que estuvieron detrás de las afectaciones a esa infraestructura que acabo de mencionar en las ciudades más importantes del país. Cabe anotar, ya lo mencionaba en el balance general mi coronel Villamarín, sobre la afectación a la infraestructura vial del transporte, en el caso de Medellín el metro, en el caso de Bogotá el Transmilenio, en el caso de Cali el Mío, y pues por obvias razones todo lo que se desarrolló allí sumado a los bloqueos de vías. Queda claro, y lo que lleva la Fiscalía en investigación hasta el momento es la participación directa del ELN y de estas estructuras de las disidencias, no solo en lo político, sino también en lo económico, donde se ha demostrado la conexión del envío de dinero en dólares desde Venezuela por parte de la Segunda Marquetalia, en cabeza de su máximo cabecilla. Y de esto, pues obviamente se derivan otros aspectos que están en el proceso de investigación, de judicialización, de las cuales ya la Fiscalía ha venido dando resultados, y que nos demuestra que efectivamente no todo fue una marcha que haya sido
surgida de las necesidades que por obvias razones no se pueden desconocer, sino que realmente obedece a un planeamiento, a un proceso donde ellos con la política en Colombia y de manera coyuntural han querido llamarle el estallido social. Y ahí es donde viene lo otro que he mencionado y quiero conectar con lo que ya mi coronel Villamarín ha mencionado hasta el momento. Muchas gracias. Mi coronel hablaba ahorita sobre el resumen de la comisión y habló también sobre estos temas de la destrucción de muchos elementos de la infraestructura nacional. La comisión también manifiesta esa preocupación en el mismo informe. Obviamente hablan acerca de que en algunos escenarios, esa palabra, mi coronel, y tratando como de defender que en algunos casos pudiera pensarse que es legítimo dentro de la propuesta esa destrucción que usted ha comentado, que lo que vimos es escandaloso. Entre lo que vemos, por ejemplo, se ve algo así como que 108 acciones contra la infraestructura pública y de gobierno, cámaras, semáforos destruidos, señales de tránsito y 1.136 vehículos de transporte público afectados. En un artículo del periódico regional del Colombiano, que publica en la ciudad de Medellín, el profesor Juan David Escobar Valencia titula el informe de la comisión como guardaespaldas de la primera línea. En ese sentido, mi coronel, y hay algo importante para desglosar de este informe desde un profesor de la Universidad de AFIT, de la Universidad de Antioquia, es bien interesante sobre eso. Tiene como que un contexto el informe donde pareciera que se está protegiendo esa acción vandálica y lo que vivimos los colombianos, que fue realmente dramático esos días durante el paro, donde no solamente se vio esa exacerbación o esa expresión social, sino que también se vio un vandalismo generalizado y una destrucción. Y ahora con este informe lo que encontramos es, como lo expresa el profesor Escobar, como guardaespaldas de la primera línea. ¿Qué opinión tiene al respecto, Miguel? Pues a mí me surgirían por lo menos 5 puntos interesantes de aclararle a los oyentes. El número 1, comenzando de atrás hacia adelante, es lo ocurrido ayer en el Estadio El Campín. Se reactivó el fútbol profesional con presencia en los estadios y hubo una evidente participación de los mismos vándalos de las protestas para, como hablamos en términos coloquiales colombianos, petaquearse el campeonato y causar el desorden y buscar una oportunidad de caos. Hacia allá apunta la investigación de la Fiscalía y desde luego pues lo quieren enfocar es en las peleas entre las barras que ha existido entre los equipos de fútbol. Y es cierto, ha habido choques, pero no de la gravedad de ayer, de atreverse a meterse a la cancha, del estadio, a la grama, a bloquearlo. O sea que estas personas de la izquierda están empeñadas en seguir promoviendo donde haya oportunidad ese tipo de actividades. No son todos, como ocurre en las marchas, que sale gente a protestar, pero se infiltran ahí y causan el problema. Entonces eso daría la razón del escrito o la justificación del escrito que hace el señor en otros aspectos, el señor de David Escobar del periódico El Colombiano, El Columnista. ¿Y a qué nos referimos? Que es que el Estado colombiano, como todos los estados del mundo, por falta de la experiencia en algunos campos o por falta de coordinación interestatal o interinstitucional mejor, comete errores. Recordemos que en Estados Unidos se tenía la información completa de que les iban a estrellar los aviones contra las Twin Towers en Nueva York, pero una agencia del Estado no la compartía con otra y ahí cuando se fueron a las investigaciones las cifras no coincidían, las fechas no coincidían, hasta que después de la investigación completa y se determinó que es la falta de comunicación de las entidades del Estado. Pues en Colombia nos ocurrió lo mismo. Resulta que Medicina Legal maneja unas cifras de los muertos que ellos han atendido directamente por la protesta. La Fiscalía General de la Nación maneja otras cifras de acuerdo con los procesos penales que adelanta, porque no todos estaban relacionados o había casos de supuestos muertos y no coincidían las cifras. La Policía Nacional tenía las cifras exactas de lo que había ocurrido in situ en el sitio donde fueron atacados los policías. Y el Ministerio de Gobierno pues presentaba algunas cifras de lo que le llegaba formalmente por medio de los alcaldes y los alcaldes municipales, los gobernadores y alcaldes municipales. Entonces ven ustedes que aquí se podían presentar unas diferencias, pero no eran de mala fe, sino por la misma estructura del Estado, la misma organización.
Entonces la comisión se balance en Ristre en su informe y dice que eso demuestra que no hay una claridad de parte del Estado, no. Lo que no hay es una entidad que depure toda la información y lo diga. Eso tiene que corregirlo el Estado colombiano, pero no hubo ese hecho concreto. El otro fue la manipulación de las cifras de los muertos. Y entonces cada grupo de izquierda aumentaba unas cifras sin tener ninguna justificación. Y finalmente, pues en 2 días que estuvo esa comisión, ni podía verificar, ni podía confirmar todo lo que le decían, pero dejó en el informe el entredicho de que es que hay 84 que están por aclarar, que no sé qué, y eso así no es. Ellos lo que tenían que decir en el informe es clarito, se comprobó esto y esto y esto, lo demás no tienen por qué decirlo, porque son denuncias, son formulismos, y simplemente decir hay otras denuncias que las tiene que estudiar el Estado colombiano, pero se atreven a dar cifras, y dar una cifra es grave. El otro punto en el cual podría darle la razón al señor Escobar es el tema del supuesto uso de la violencia policial, que está más o menos entre el punto 40 y 50 del informe, en el cual todo es culpa de la Policía Nacional. O sea, los tipos salían armados con, y eso queremos que lo escuchen todos los latinoamericanos, con varillas de 1 metro de largo, varillas, con cascos de metal, con escudos hechos de hojalata reforzada con acero y con rodilleras y con unos elementos dispuestos para un combate violento. Y los agentes, y fuera de eso, con bombas molotov para arrojarles a los agentes de la policía. Y los agentes de la policía salían era con su casco de plástico o de baquelita, con un bastón de mando, que es un bolillo, que no mide más de 50 centímetros, y estos otros sujetos con varillas de 1 metro de largas. Y tenían también los policías un escudo de plástico que es susceptible al fuego. O sea que si una bomba molotov explota cerca del escudo, lo puede incinerar y le quita la total protección a la gente de policía. Lo único que tenía de más fuerza la Policía Nacional son unos equipos que lanzan agua y lanzan gases lacrimógenos para dispersar las manifestaciones. Pues se fueron lance en riste contra eso, en especial contra un equipo que llama el Venom, que es el que dispara desde una tanqueta varias granadas en serie y dispersa inmediatamente a los que estén. Pero los vándalos iban todos armados con máscaras antigas, iban protegidos. Así es de que no era ninguna violencia policial, sino que era que los policías tenían que recurrir a algún elemento, porque un policía con un bolillo de 40 centímetros de largo y con un casco de plástico defendiéndose contra un sujeto que viene con una varilla de 1 metro de larga, de acero puro, y con bombas molotov que le están reforzando, y fuera de eso con un escudo de acero, pues está en completa inferioridad, y teniendo armas de fuego no las puede utilizar, porque entonces se vienen los derechos humanos. Y finalmente, podríamos aquí complementar que es que hay que aclararle a los oyentes que es la primera línea, que es la que el señor la pone como si este informe fuera un informe hecho para favorecer la primera línea. Pero entonces sí le pediríamos a mi coronel González, que es el experto en temas de inteligencia, que nos explique cuál es la composición de la primera línea. Gracias, mi coronel. En el tema de la primera línea, complementando a lo que acabo de mencionar para su financiación, podremos hablar de la estructura de base que desde el punto de vista político y organizativo de masas se hace a nivel urbano. Lo más cercano a la primera línea es lo que llamamos, lo que antiguamente se llamaba las milicias populares, las milicias bolivarianas, que cumplían funciones inicialmente, ya lo había dicho, de inteligencia delictiva, posteriormente pasan a hacer actividades de inteligencia, de logística, en las ciudades, y hoy en día la transformación de la primera línea a una estructura ya dispuesta a atacar a un policía, dispuesta a bloquear una vía, ya determina que lo había mencionado el expresidente Santos en caso de que no se implementara el proceso de paz, que la guerra se iba a trasladar de los campos a la ciudad, y la manifestación activa de un miliciano que inicialmente era clandestino, un miembro de la estructura rural, ahora pasa a la estructura urbana y está en capacidad de atacar por las armas que ya menciona mi coronel, y que esa primera línea se consolida con esos medios que acaba de mencionar en el punto de contención sobre el avance
de la fuerza pública para desbloquear las vías. ¿Qué función cumple esta estructura de primera línea y por qué le llaman primera línea? Porque es la línea activa de choque, es la línea que se encarga de hacer un proceso de contención para bloquear, ya lo había mencionado, para hacer acciones violentas contra la fuerza pública, y ellos al interior se encuentran ya organizados por diferentes oleadas, y estas oleadas son una primera, una segunda, una tercera, donde encontramos enfermeros, donde encontramos encargados de llevar los medios que van a utilizar, como las bombas Molotov, como abastecer las piedras, como las caucheras que utilizan, y de igual manera cada uno va cumpliendo una función. En la medida en que van quedando afectados unos, va entrando una segunda línea y una tercera sucesivamente, que es una técnica de guerra, de guerrillas, pero ya llevado al plano urbano. Y en ese sentido es lo que vamos a determinar nosotros como la primera línea de acción violenta, que podemos decir hoy en día con una preocupación muy alta y que solicito a mi coronel Villamarín ampliarlo ampliamente, como ya ellos dan un salto y dan un paso y matriculan eso como un partido político. Lo que queda claro es que efectivamente hay un hilo conductor entre la estructura armada que se encuentra en el área rural, y esto lo menciono para el tema de Cali, para el tema del Valle del Cauca, para el tema del Cauca, donde la relación entre estructura armada y estructura de base o estructura de apoyo en la ciudad real es muy cercana, es muy cerrada, y en ese sentido es donde la preocupación de las autoridades está enfocada en investigar qué relación tienen estas personas. Pues por obvias razones las encontramos que son encapuchadas, encontramos que de igual manera algunos políticos las han dotado de cascos, de máscaras antigas, de igual manera de otros elementos para cumplir su función. Pero ahora viene la pregunta es, ¿qué va a pasar con esta primera línea ya donde está solicitando reconocimiento político dentro de nuestro país? Coronel, muchas gracias. Tomo el encabezado de la BBC que salió para el 7 de julio y habla de este informe sobre el duro informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas en Colombia que Iván Duque rechaza. Ante eso, mi coronel, pues retomo una serie de referencias a este informe donde habla, y entre comillas, dice el uso desproporcionado de la fuerza. Creo que ya en este momento mi coronel ya tocó el tema sobre el uso del venom y las armas empleadas por esta primera línea y otras personas. Después sigue la violencia basada en género. Eso me parece que es un tema también importante de revisar, teniendo en cuenta que ha sido un tema bastante explorado y que finalmente, por supuesto, manipulado. No sé si hay, sobre ese punto en particular que tomo de este encabezado de la BBC, desarrollarlo. También el tema, mi coronel, y usted lo tocó en un principio, la violencia étnico-racial, que hay un tema importante, y la otra es violencia contra periodistas y misiones médicas, que me parece que también es bien importante teniendo en cuenta de que podría ser absolutamente falso de que en Colombia existiera algún tipo de coartación o de impedimento para que la prensa pueda cubrir un tipo de actos de estos o de manifestaciones o protestas como esta. Y en el tema de misiones médicas, pues lo hemos visto también en esa conformación de la primera línea, como lo acaba de mencionar el coronel González, de que hay parte de estos encapuchados que se denominan también como misión médica, con unos chalecos inclusive denominados como derechos humanos, otros como misión médica, pretenden hacerse pasar por, pero en realidad pues están en otras funciones. No sé qué comentario al respecto de pronto de mi coronel de este comunicado complejo, y finaliza el comunicado con las palabras que dice el presidente Duque: nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad, como lo señaló el presidente Duque a los medios locales. Es que claro, mi coronel Carrascal, es que si cogiéramos punto por punto aquí, se nos iría una hora en cada punto analizándola desde el derecho, desde la lógica y desde el respeto a la ciudadanía y el respeto a las personas, a los seres humanos. Pero antes de contestar eso, yo quisiera hacerle una contrapregunta, porque es que en el informe hay algo que me pareció lo más absoluta, lo más denigrante y lo más sucio. Todos los militares colombianos y los policías colombianos tenemos una admiración por los pilotos de combate de nuestras fuerzas, de las 4 fuerzas, o los pilotos, sean de combate o de transporte. Y es porque si hay algo serio en Colombia, y eso lo decimos con toda la seguridad, es
el protocolo que cumplen los pilotos de todas nuestras naves de las 4 fuerzas para hacer que eso sea perfectamente y minimizar el riesgo del accidente prácticamente a cero, de cualquier error. En nuestras fuerzas sabemos lo estrictos que son, y eso es lo que quiero que mi colega Carrascal, al contrapreguntarle, nos explique, lo estrictos que son para que los pilotos utilicen esas naves. Eso no es jugando. Entonces, en ese informe, alegremente van diciendo que es que se utilizaron los helicópteros de la policía para amedrentar a la población y arrojarlos prácticamente sobre los manifestantes. Eso primero es absolutamente falso, porque no lo haría nadie, pero segundo, pues ya por medidas técnicas que nos puede explicar mi coronel Carrascal, en un área urbana, cuáles son los requisitos que tiene una aeronave para volar, para que, y más una aeronave de ala rotatoria, que en cualquier momento se puede estrellar contra un árbol, contra un cable, y porque los pilotos están entrenados para no hacer esas cosas. Entonces, antes de responder eso, quisiera que usted nos aclare, porque me parece sucio y tránsfuga escribir eso en el informe. Coronel, importantísimo. Primero le quiero hacer una anotación acerca de que nace no le diría la fecha exacta, pero como derecho operacional. El derecho operacional se constituye como el copiloto en las cabinas de los aviones y luego es exportado internamente dentro de las fuerzas, nace dentro de la Fuerza Aérea, es exportado dentro de las fuerzas y se genera una especialización en derecho, la cual se basa en una especialización en derecho operacional. Y justamente toca eso que usted está hablando. Justamente es ese protocolo absolutamente ajustado al respeto de los derechos humanos, al respeto de todas las normas operacionales y donde exige perfectamente unos protocolos que no pueden ser violados. De hecho, si de no cumplirlos, se cancela la misión. Y de ahí para adelante sigue todo el desarrollo de las operaciones y estoy seguro, dentro de las operaciones terrestres, que se ha aplicado de manera muy exitosa. En ese contexto, mi coronel, el hecho de que pase un helicóptero por encima, más que tratarse de un amedrentamiento, definitivamente, como lo plantearon en el informe, más de 6.000 protestas en diferentes puntos del país y en diferentes localidades de las ciudades requerían el movimiento permanente. Recordemos que estas unidades de atención no son de un carácter permanente. No podría tener, creo que ningún país, una fuerza disponible permanente para atender este tipo de cosas. Nuestra policía colombiana tiene una limitación como cualquier otra institución en número de efectivos y por supuesto estarán en ciertas ciudades. El hecho de que se movilicen de un lado a otro con esa posibilidad que por supuesto da las posibilidades del poder aéreo, pues por supuesto que es para eso, por supuesto que requieren justamente proteger toda la infraestructura nacional, económica, de funcionamiento propio de la ciudad. Y me parece que sí, realmente categórico el rechazo al respecto de que se pudiera utilizar una aeronave en respecto. Por otra parte, es absolutamente prohibido lanzar cualquier tipo de artefacto o de cualquier tipo de armamento que fuera del caso dentro de cascos urbanos. Es una cosa que está completamente prohibido no solamente por normas militares, sino civiles. De hecho, lanzar inclusive hasta papeles o alguna cosa de esas tienen restricciones. Entonces, nunca se utilizaría de eso. La observación ahora, para cerrar la pregunta que usted me hace, mi coronel, pues realmente el helicóptero, pues de pronto porque se pudo ver mucho, pero también puedo decirle, y pues si esta información también llega a los manifestantes, son muchos drones los que están encima volando, que no necesitan hacer bulla, pero que también están viendo y que me parece que es la más efectiva forma de finalmente individualizar y judicializar a estas personas que disfrazados como protestantes están utilizando la protesta social como escudo o como excusa. Bueno, muchas gracias. Creo que a todos nos queda muy claro eso y que la responsabilidad de un piloto con una aeronave esas que vale miles de millones de dólares no va a ser jugar ni meterse a amedrentar a un grupo humano, que eso no lo haría nadie. Eso sería una cosa insensata. Pero bueno, respondiendo un poco lo que usted dice, en ese informe dicen que la policía atacaba indiscriminadamente con gases a los manifestantes y que fuera de eso se enfocaba sobre las misiones médicas y sobre los sitios de refugio de los manifestantes. Y entonces aquí tenemos que decirle que lo que pasa es que la policía detectaba el sitio donde estaban armando las bombas Molotov, porque justamente lo que explica mi coronel Carrascal, los drones estaban desde el aire vigilando y le daban con coordenadas exactas a los que están en tierra, dónde es el sitio que están armando las bombas, dónde es el sitio que los vándalos se retiran a esa primera línea a hacer sus relevos, y allá es que hay, así como ellos tienen una estrategia de acción, pues hay que bloquearles estrategia. Entonces hacia allá enfocaban y los disparos
de gases lacrimógenos, y eso es lo que les causa el escozor, porque se les acababa la fortaleza, ya que mientras estaban en esas zonas, entre comillas, de descanso, no tenían las máscaras antigas. Entonces, claro, pues si les caían los gases, pues perdían la posibilidad de seguir causando violencia, y si no podían armar las bombas Molotov o recibirlas, pues entonces ya quedaban con menos capacidad de enfrentarse a la fuerza pública. Lo de las misiones médicas, muy bien lo explicaron ustedes los dos. No hubo ningún ataque contra misiones médicas por parte de la fuerza pública. Sí hubo ataques por parte de los vándalos que pararon las ambulancias, las requisaban, y hubo 2 casos concretos de bebés que murieron en medio de la protesta por culpa de los vándalos. Y respecto a los periodistas, si algún periodista dice eso, simplemente es un periodista de algún medio de izquierda o miembro de estos grupos en la parte de publicidad. Coronel, hay un punto y que sería muy interesante, me parece, desarrollarlo, es el uso indiscriminado de armas contra los indígenas que sucedió en Cali. Lo mencionan en varios informes y por supuesto tiene una connotación muy importante, y ahí quisiera tocar el apéndice relevante de las armas traumáticas y su auge tal vez en las calles colombianas. Tal vez me parece a mí muy posterior al tema del acuerdo de paz, pero estas armas han sido criticadas. Finalmente no es un arma letal, y entiendo yo que tienen que ver con este episodio que comentan algunos de los periodistas que hemos consultado en el desarrollo de esto. Uso de armas indiscriminados por grupos civiles contra, especialmente en Cali, que fue la manifestación más grande al respecto de esta información sobre uso de esas armas contra indígenas. Pues mi coronel Carrascal, le cuento que nos fue la hora, y yo le pediría a mi coronel González, que conoce toda esta temática, que nos cuente un poquito, ya breve para cerrar porque se nos fue la hora, acerca de las armas traumáticas y cuál es la verdad de eso, y lo que pasó en Cali, que todos vimos, que la gente ya estaba desesperada, que le estaban colocando hasta retenes en la ciudad, pero de pronto mi coronel González nos explica un poco más específicamente este tema de las armas traumáticas. ¿Sí está González o se le cayó la señal? No, este está ahí está el micro. Aquí estoy, mi coronel. El tema de las armas traumáticas con referencia a la policía, podríamos decir que es el equivalente en el ejército al arma de dotación. Es perfectamente claro que un policía o uno de nuestros policiales en cumplimientos y funciones y deberes para este caso del SMAT, el arma está avalada, el arma está autorizada por los diferentes convenios que ha firmado Colombia a nivel internacional, y es un arma que simplemente no tiene el objeto, no tiene la función de dañar, de herir. Simplemente podríamos decirlo como su nombre lo descomponiéndolo, es un arma que genera simplemente un trauma, que pues por obvias razones no se espera que sea letal. Obviamente ahí hay algunas investigaciones que hay que tomar como referencia, y en este caso pues hay un hecho muy sonado el año anterior donde murió por efecto de una bala de un arma traumática de la policía, murió un manifestante que estaba atacando a la policía, y de esto lo importante de las armas traumáticas es que están totalmente avaladas, y en cada uno de los protocolos que ha firmado, pues por obvias razones, Colombia, en el caso de los procedimientos que desarrolla la policía, pues el deber y la función de los alcaldes en este caso ha sido, por intermedio de los comités de derechos humanos, verificar las armas que utiliza nuestra Policía Nacional, en este caso el SMAT, y así se ha hecho y así se hizo para este caso, para este año, a raíz de precisamente de lo que pasó el año anterior, y encontramos que las armas traumáticas de nuestra Policía Nacional están acordes a las normas establecidas para su uso por parte de la fuerza pública en contra de la protesta violenta. Hay que hacer claridad que estas armas, como los gases, se usan en condiciones específicas y concretas donde la protesta pacífica deja de ser pacífica y se convierte en protesta violenta, y hay riesgo sobre personas, bienes o pues en este caso, pues por obvias razones, para la misma defensa
de nuestros policías que se encuentran desarrollando su función y su labor, como lo vimos de manera clara y concreta, donde la afectación se daba por efecto de las bombas Molotov, por efecto de las piedras, por efecto de las varillas, en contra de nuestros policiales en las diferentes ciudades donde hubo mayor afectación, heridos, como ya lo mencionó mi coronel, por encima de 900 policiales afectados de diferentes formas. Lo que quiere decir que las armas traumáticas no fueron los motivos por los cuales fallecieron estas personas, que en algunos casos pues argumenta el informe de que son supuestamente armas de bala que provinieron de nuestros policiales, cosa que no es cierta porque realmente estas armas traumáticas pues no tienen ese efecto de ser un arma letal. Pero ahí hay un punto que quisiera agregarle, es que en Colombia hay una legitimación para adquirir armas de defensa personal que son traumáticas y que tienen la forma de armas de normales, de armas de fuego. Y hay personas que ilegalmente las adaptan para que se conviertan especialmente pistolas y rifles, se conviertan como si fueran armas de fuego, que es lo que en términos nuestros militares y policiales llamaríamos armas hechizas. Y en Cali hubo uno o dos casos, pero tampoco se probó que realmente eran reformadas, sino que apareció algún especialista de esos de seguridad que ni siquiera prestaron servicio militar y lo dijo en los medios y querían armar un debate, pero finalmente no hay una prueba concreta. Personalmente no creo, con lo poco que estudia uno de oplología en la carrera militar, no creo que sea fácil convertir un arma traumática que tenga forma de pistola, por ejemplo, en que sea de calibre 9 milímetros, porque cuando estudiamos las armas, la carrera, nosotros sabemos la capacidad de retroceso de gases que tiene un disparo de 9 milímetros y eso pues la explotaría. Sin embargo, tampoco podemos negar que no se haga el intento, porque pues conocimos mucho trabuco, mucha arma hechiza que le colocaban calibre 32, calibre 28 y funcionaban, pero no sabemos es cuánto tiempo funcionaban con efectividad. Entonces ese punto no es claro y todavía falta concretarle mucho. Mi coronel, creo que hemos completado entonces la hora que nos da el espacio de Radio Libertaria. Creo que tenemos muchos temas ahí adicionales para hablar. Creo que nos quedan por fuera y adicional, a pesar de que el informe los toca en muchos de los apartes, el tema del bloqueo al puerto de Buenaventura, lo cual generó unas pérdidas muy importantes para el país. Inclusive perdimos compromisos importantes en uno de nuestros principales productos, el tema del aguacate, el tema del café, para salida al exterior. Perdimos la llegada de algunos buques navieras que llegaban justamente al puerto de Buenaventura y ya cancelaron. Hay que volver a recuperar esas empresas para que tomen ese puerto nuevamente para llegar como consecuencia de este paro. Y finalmente, pues las consecuencias económicas para todos, a pesar de que dentro de las protestas se hablaba de que esos daños y esas pérdidas las pagarían los ricos, realmente la afectación más grande que hubo fue a la economía y a la canasta familiar de las bases de la sociedad. Justamente donde inicia todo este propósito, lo que lograron fue un efecto absolutamente contrario y por supuesto de descontento en muchas regiones, inclusive en los gremios de izquierda y en las áreas políticas de izquierda, donde empezaron a tratar inclusive de alguna infiltración dentro de estas primeras líneas de estas manifestaciones. Lo trataron ellos en términos coloquiales como chusmería, que se les infiltró dentro de esta intención de reclamos que por supuesto pueden tener algún tipo de contexto social, cultural, en los temas de protección de las diferentes estratos sociales y reducir desigualdades, reducir temas de pobreza, pero nada era lo pretendido y finalmente con este informe que realmente estoy muy de acuerdo con que realmente pareciera defender únicamente esa primera línea. Cierro, mi coronel, con un comentario de el profesor que tomé como referencia al periódico y digo este último pedacito como capítulo. Lo positivo de todo esto es que por fin el afán de que Colombia caiga, lo que está cayendo son las máscaras de quienes por razones tácticas se disfrazaron de actores políticos y organismos democráticos. Y confirmamos quiénes son unos de los guardaespaldas de la primera línea. Lo tomo como capítulo porque me parece que realmente el informe no es consecuente con la realidad colombiana, no es consecuente con lo que hemos trabajado durante tantos años en la protección
de la vida, honra y bienes de los colombianos. No, pues muchísimas gracias a usted, mi coronel Carrascal, y a mi coronel Edison, a Alicia y a Marinés que nos permiten este espacio. Decirles que simplemente un informe elaborado con una visita de 2 días y sacado en menos de 2 semanas sin haber profundizado con otros elementos de contacto, simplemente es un informe que, si no es sesgado, falta la verdad por errores técnicos. Pues muchísimas gracias a todos quienes escuchan en el continente. La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación sigue con su programa de Mejorar por Colombia, y agradecemos muchísimo a Radio Libertaria, La Voz de América, que nos permite comunicarnos con todos ustedes en el mundo y darles a conocer la versión más clara y más analítica posible de la situación política, económica, social, cultural e integral de Colombia. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Miguel González. Gracias, Miguel Yamarín. Buenas tardes a todos. Recording stopped.